Ok, bienvenidos al módulo de tarjetas de red inalámbrica o Wi-Fi. Wi-Fi también se le puede decir en español. Bien, las tarjetas Wi-Fi, al igual que el resto de componentes, han ido evolucionando a medida que avanza la tecnología, haciéndose también cada vez más pequeñas, mucho más compactas y mucho más eficientes, más rápidas, con menor consumo de energía y mayor capacidad y velocidad de conectividad. Podemos partir de tarjetas de red inalámbrica de los años 2007, 2008 hasta 2010, que tenían este formato, esta condición. Podemos ver que venían diseñadas de un formato más o menos grande, con dos conectores, que son los que se conectan las antenas, dos conectores. En algunos casos también teníamos tres conectores, pero esencialmente el estándar es de positivo y negativo, y por lo tanto habían dos conectores. También tenemos un disipador metálico, el cual nos ayudaba a extraer el calor, porque estos chips, a ser más grandes, solían calentar mucho más. Y por último tenemos por aquí el conector, que en este caso utilizaba el protocolo PCI o PCI Express. Bien, este protocolo, recordemos que es la forma como se comunica la tarjeta o el periférico con la tarjeta madre. Por lo tanto, no quiere decir que sea un PCI Express diferente al que podemos ver en tarjetas madre de escritorio, que son grandes, ¿verdad? Que el conector es mucho más ancho y grande, porque el área física en este caso juega un papel importante para poder meterse dentro de la computadora, dentro de la portátil. Sin embargo, el nombre de PCI Express equivale al protocolo de comunicación, por lo cual utilizamos el mismo protocolo de comunicación. La tarjeta Wi-Fi también tiene una o dos huecos, dos ranuras, para poder sujetar por medio de un tornillo la tarjeta Wi-Fi a su posición. Es decir, estas tarjetas Wi-Fi iban sujetas generalmente a la carcasa plástica, y hay que tener mucho cuidado porque en algunos modelos se nos puede olvidar y no extraemos los tornillos, sacamos la tarjeta Wi-Fi, y al momento de desensamblar la tarjeta madre podemos cometer un grave error al no sacar aparte la tarjeta Wi-Fi, ya que ya viene sujeta y podemos romper el conector. Luego de esto vino una evolución tecnológica en la que ya conseguíamos tarjetas Wi-Fi más pequeñas, casi siempre con las mismas características. Es decir, también tenemos dos conectores para las antenas, tenemos también un disipador metálico muchísimo más pequeño. La tarjeta físicamente es más pequeña, pero mantiene el mismo conector de PCI Express. Si nos ponemos a comparar una tarjeta con la otra, vemos que se reduce notablemente el tamaño, ¿sí? Se reduce muchísimo el tamaño, prácticamente a la mitad, pero podemos ver que mantiene el mismo conector. Esto es importante para que lo sepan, porque manteniendo el mismo conector podemos sustituir una por la otra en la mayoría de casos, siempre colocando la más nueva, que es la más pequeña, debido exclusivamente al área física. Es decir, una tarjeta Wi-Fi de este tamaño, un tamaño grande, no va a caber en el área física donde está instalada una tarjeta Wi-Fi pequeña. Pero ¿qué pasa si sucede al contrario? Si queremos instalar una tarjeta pequeña en una grande. Bien, como ya hemos visto, el área física corresponde prácticamente a la mitad, pero vemos muy lejos aún los huecos donde van los tornillos. Es decir, estos huecos que están aquí están muy lejos uno de otro, por lo tanto prácticamente se nos imposibilita sustituirla directamente. Para ello existen unos adaptadores que simulan una segunda parte de la tarjeta Wi-Fi, ¿verdad? Donde en realidad lo que hacemos es tener un soporte, un apoyo para poder llegar a la posición original donde estaba la tarjeta Wi-Fi grande. Si lo vemos por aquí comparando con una tarjeta Wi-Fi convencional, vemos que el tamaño se logra igualar con este adaptador, pudiendo instalar una tarjeta Wi-Fi más moderna, un poco más nueva, en equipos antiguos. Pues estos adaptadores suelen conseguirse muy fácilmente en tarjetas de reciclaje, porque estos adaptadores venían de fábrica con equipos que sucedieron con una versión más moderna del equipo anterior. Por ejemplo, podemos conseguir en algunos modelos compact tarjetas que son muy antiguas, que tienen un adaptador de Wi-Fi bastante grande, pero en su versión más moderna lo que hace es que se le coloca este adaptador para poder utilizar una tarjeta Wi-Fi más pequeña, más moderna, mejorando la conectividad. Bien, últimamente está viniendo también este tipo de tarjeta Wi-Fi. Fíjense que a comparación de los otros modelos anteriores, seguimos disminuyendo
el tamaño, por ejemplo, de los conectores de las antenas, seguimos disminuyendo el tamaño del disipador de calor, aunque cabe destacar que lo mantiene, es decir, la tarjeta sigue generando calor, pero muchísima menor proporción, y vemos que varía un poco es el tipo de conector. Este conector también puede llamarse PCI Express, pero fíjense que ya existió una diferencia sustancial en tamaño. Fíjense que por aquí, si lo comparamos con la tarjeta más reciente que había salido al mercado, el tamaño es considerablemente menor. Obviamente, al considerarse un tamaño menor, no podemos sustituir ya esta tarjeta moderna en ninguna de las tarjetas anteriores. Esto también va de la mano respecto a la tecnología. A veces nos confundimos y creemos que por ser físicamente iguales, algunas tarjetas PCI Express podemos sustituirla, pero si la tarjeta madre no viene diseñada o no viene preparada a nivel de software para poder manejar cierta tarjeta de red inalámbrica o cierto adaptador, pues simplemente no va a funcionar a pesar de que lo podamos conectar. Otro detalle que debemos tomar en cuenta al momento de hacer reemplazo de tarjetas Wi-Fi es el siguiente. Las tarjetas Wi-Fi están diseñadas por fabricantes que se dedican también, al igual que el resto de componentes, a fabricar, a construir, a diseñar las tarjetas Wi-Fi. Generalmente las tarjetas tienen una etiqueta donde está el identificador de la tarjeta, también está el fabricante, también está el modelo de la tarjeta, y usualmente están diseñadas, por decirlo así, para poder sustituirse en la mayoría de veces una por otra, siempre y cuando tengan la misma tecnología. ¿Qué pasa? Hay algunos modelos en los que la etiqueta no corresponde precisamente al fabricante, sino que a su vez internamente la tarjeta tiene chips, tiene integrados que son diseñados por otras fábricas que se encargan solo de hacer integrados, y les venden esos integrados a estas empresas que se encargan de diseñar el resto de la tarjeta, la parte plástica, la parte de componente, la parte de electrónica. Bien. De repente puede existir la posibilidad de que al momento de reemplazar una tarjeta con otra nos aparezca un aviso en la pantalla que no es compatible o que la computadora no reconoce la tarjeta Wi-Fi. Hay casos muy específicos de equipos Lenovo o algunos equipos HP que tienen algo llamado whitelist o lista blanca instalado en el sistema interno de la tarjeta madre de la computadora, la cual hace que ella, al momento de encender el equipo, reconozca qué tarjetas Wi-Fi están instaladas y con cuáles puede trabajar y cuáles no. En este caso tenemos dos alternativas. Bien, editar el sistema de la tarjeta madre para poder hacer que la reconozca, o el que yo les recomiendo, que es muchísimo más práctico, es reemplazar la tarjeta Wi-Fi. Ahorita vamos a hacer un caso en el que vamos a practicar cómo reemplazar una tarjeta Wi-Fi para que vean lo sencillo que es, y es mucho más práctico tener tarjetas Wi-Fi de reemplazo, de repuesto, porque estas tarjetas no se suelen dañar muy seguido. Sin embargo, podemos tener de reciclaje de equipos que nos vayan llegando ya un poco antiguos, o que simplemente las tarjetas Wi-Fi estén en muy buen estado. Otra forma de diagnosticar es cuando la tarjeta Wi-Fi se logra conectar pero pierde la conectividad, o en su defecto no consigue la red, o en su defecto no se le puede encender. Bien, en este caso podemos diagnosticar simplemente encendiendo el equipo y testeando con el dedo o con algún multímetro que tenga capacidad de medir temperatura para saber si en realidad la tarjeta está levantando temperatura. Un signo de mal estado, de mal funcionamiento, es cuando la tarjeta Wi-Fi emite muchísimo calor, porque esto significa que los componentes ya están teniendo fin de su vida útil y por lo tanto generan muchas fallas, constantes fallas de caída de conexión o inclusive de lentitud. Hay tarjetas que no son capaces de reconocer algunas señales Wi-Fi, y eso también incide directamente en lo que es el daño físico que pueda tener la tarjeta Wi-Fi. Usualmente las tarjetas Wi-Fi a nivel de software también tienen sus fallas, pero van directamente relacionadas a los drivers o controladores. Por ahora nos vamos a concentrar únicamente en la parte de hardware. Ok, vamos a hacer la práctica de cómo desarmar o reemplazar una tarjeta Wi-Fi en un equipo, en este caso un equipo Acer, ¿sí? Procedemos a identificar primeramente en la carcasa inferior o en la carcasa externa cuál es la tapa que lleva la tarjeta Wi-Fi. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en este caso vemos que aquí hay un símbolo
de antenas, si se quiere decir. Por aquí tenemos un símbolo de memorias. Aquí podemos ver una etiqueta donde aparecen algunas características de la tarjeta Wi-Fi que tiene instalada esta computadora. Entonces ya sabemos que por aquí podemos conseguir la tarjeta Wi-Fi. Vamos a desarmar, recordemos nuestro destornillador con un imán para que se nos facilite mucho reemplazar, ¿verdad? Y quitamos los dos tornillos. Algunos tornillos se extraen y otros vienen sujetos, ¿verdad?, a la parte inferior de la tapa. Bien, para poder reemplazar necesitamos primeramente quitar las antenas con mucho cuidado. Bien, utilizaremos la pinza. También vamos a necesitar el desarmador, el destornillador, para poder retirar el tornillo que retiene la tarjeta, y hacemos el proceso inverso. Ya teniendo entonces la pinza por aquí a la mano, vamos a proceder a levantar con mucho cuidado, ¿verdad?, los cables que corresponden a las antenas. Vamos a tratar de hacerlo por aquí. Las antenas de aquí salen y lo que nos queda es quitar el tornillo y extraer la tarjeta Wi-Fi. Quitamos el tornillo. Fíjense que el tornillo sí se adhiere con el imán, así que es mucho más fácil, y podemos extraer con la mano la tarjeta Wi-Fi ya en diagonal, ¿no? Fíjense que aquí salió. Bien. La tarjeta Wi-Fi corresponde a una más pequeña que la convencional, por lo tanto vamos a reemplazarla por una que sea equivalente en tamaño. Vemos que coincida con las guías. Debemos tener cuidado con los cables, ¿verdad? Debemos levantar los cables para poder hacer que la tarjeta baje. Fíjense que si yo no le coloco el tornillo, la tarjeta se sale de su puesto, así que para eso es el tornillo. Colocamos el mismo tornillo. Tratemos siempre de utilizar los mismos tornillos o un tornillo compatible, es decir, que tenga el mismo tamaño. No necesitamos hacerle exceso de presión, simplemente presentarlo, hacerle unas cuantas vueltas y ya. Fíjense que la tarjeta ya está instalada. Nos queda únicamente colocarle los cables. En el caso de la antena, que en el Wi-Fi que ya instalamos, la guía es a main y aux, ¿sí? Lo que podemos hacer es sencillo, como solo son dos cables, o en el caso de los conectores de un cable, un solo cable, podemos colocarlos como main siempre el negro y el auxiliar el blanco. Bien, si nosotros hacemos esta conexión y probamos el equipo y el equipo nos da falla de Wi-Fi, pero sabemos que la tarjeta que instalamos está operativa, está buena, quiere decir que de repente los cables están invertidos, es decir, donde está el negro va el blanco y donde está el blanco va el negro. Simplemente lo que hacemos es un intercambio y ya. Lo que sí recomiendo es mantener siempre el equipo apagado, no necesariamente sin batería, no necesariamente sin el cargador puesto, pero sí apagado, porque de repente en algún momento de una mala conexión, de una falla de contacto, podemos averiar cierta parte de la computadora que no queremos que falle. Entonces solamente procedemos a hacer la conexión, ¿verdad?, de las antenas en el sitio donde corresponde. En el caso de nosotros aquí vamos a utilizar el main como negro y el auxiliar como blanco. Los cables puestos, bien, el tornillo puesto y la tarjeta en su sitio. Recordemos al momento de instalar que la tarjeta tiene una única posición, no podemos invertirla, es decir, si la sacamos así con este hueco hacia este lado, no podemos colocarla invertida porque el hueco no va a coincidir, ya está al otro lado, ¿sí? Y obviamente la tarjeta en sí no cabe, no tiene esa posición. Ante cualquier duda, por favor no olviden siempre tomarle una foto a el componente que van a desarmar para que de repente tengan una idea mucho más fácil de lo que es volverlo a armar. A veces nos falla el internet, a veces la base de datos no la tenemos disponible, a veces se nos olvida porque son muchas las reparaciones o muchos los equipos y no podemos dejarle todo a la mente. Entonces es mejor a veces simplemente tomarle una imagen o guiarse por otra computadora que sea compatible o igual. Lo de Wi-Fi es sencillo, es fácil y es muy práctico al momento de reemplazar. Les recomiendo que tengan varias tarjetas que ustedes ya sepan que están operativas para que las puedan utilizar en su día a día.